Buenas tardes, doctor. Gracias por este nuevo micro de salud. Hoy vamos a abordar un tema que es frecuente, o al menos despierta interés en las mujeres que están atravesando la etapa del embarazo, que es la hipertensión durante este periodo, la hipertensión durante el embarazo. Gracias por tu tiempo y por este micro otra vez. Sí, buenas tardes. Un gusto en venir. Sí, un tema muy importante, muy frecuente, lamentablemente, que se llama hipertensión del embarazo. La embarazada puede ya ingresar al embarazo, embarazarse siendo hipertensa, o sea, una hipertensión crónica. No es el caso más frecuente. Lo más frecuente es que la paciente desarrolle presión a causa del embarazo. Definimos hipertensión del embarazo cuando la presión arterial es entre 130 a la máxima y 90 a la mínima, o superior a ese nivel. Básicamente la hipertensión del embarazo puede comenzar generalmente en el embarazo luego de las 22 semanas aproximadamente, ya que la placenta, las raíces placentarias producen una mala placentación y esto genera que la placenta comience a fabricar sustancias vasoactivas que se liberan del embarazo y producen un aumento de la presión. Esto puede tener consecuencias severas o no, tanto en la madre como en el bebé, ya que le van a perjudicar el normal crecimiento y también puede producirse también un descenso del líquido y transformarse en una patología más severa. Cuando a la presión arterial se le suma una pérdida de proteínas de la madre, o sea, cuando orina pierde proteínas, se le agrega un componente más grave que se llama preeclampsia, o sea, la suma de hipertensión más proteinuria se llama preeclampsia, un estadio más grave. En ese caso hay que evaluar si al bebé hay que sacarlo o no. Generalmente, como esa presión se realiza en el embarazo más o menos a las 28 semanas, cuanto más temprano sea, más prematuro va a ser el bebé, entonces más implicancias puede encontrar en el bebé. Bueno, una vez realizado el diagnóstico, de 2 controles separados, por lo mínimo de alrededor de 4 o 5 horas repetidos, tienen que las 2 veces dar presión elevada, le ponemos el diagnóstico de hipertensión arterial gestacional y en ese caso hacemos toda una rutina de laboratorios, de pruebas de ecografía, el Doppler fetal y evaluamos principalmente si la paciente está orinando o no proteínas para encuadrar de qué tipo de hipertensión estamos hablando, si una hipertensión leve, severa o grave. En cuanto a las medidas preventivas para evitar que suceda esto durante el embarazo, ¿cuáles serían las recomendaciones? Bueno, básicamente las prevenciones, como toda patología del ser humano, es la dieta adecuada, es realizar los controles a tiempos y a nivel mundial se implementó una ecografía que se realiza entre la semana 11-13.6, o sea, el comienzo del embarazo, donde medimos la resistencia de las arterias uterinas, es decir, las arterias que llegan al útero, que nutren al útero y vemos si ya tempranamente tienen una elevada resistencia. Podemos hacer una prevención a través de la aspirineta. La aspirineta no se sabe bien cómo es el mecanismo que actúa, pero va a evitar que la presión afecte al bebé, es decir, que el bebé que no crezca. En este caso la aspirineta va a hacer que crezca normalmente, no va a afectar el Doppler y va a prolongar en el tiempo el embarazo del bebé, ¿no? Una vez que la mujer que está embarazada está atravesando esta situación de tener hipertensión durante el embarazo, o sea, habiendo ya actuado de modo preventivo y no habiendo surtido efecto de esto, ¿cuáles son los pasos a seguir o cómo es el tratamiento? Bien, una vez que si no respondió a las medidas preventivas, realizamos un dosaje de laboratorios y a su vez medicamos a la paciente. La sacamos de su trabajo, es decir, que no trabaje, que haga reposo, que realice un cuidado más exhaustivo del embarazo y de la presión, de la alimentación y damos un antihipertensivo. Ese antihipertensivo va a normalizar la presión, pero el mecanismo interno de la presión del embarazo puede ser que no se establezca, no se vuelva a la normalidad. Es decir, que sigue siendo un embarazo de alto riesgo, donde tenemos que controlar más frecuentemente que un embarazo normal. ¿Qué controles? Bueno, un control semanal o cada 48, 72 horas hay que controlar a la paciente, ya que puede establecerse sin avisar, puede hacerse incrementarse una gravedad de la paciente. Bueno, es una complicación siguiendo el mecanismo de complejidades, la preeclampsia se puede pasar a un escalón de más gravedad que se llama eclampsia. ¿Y qué significa eclampsia? Significa la hipertensión arterial más la proteinuria, o sea, la pérdida de proteínas por la orina materna, y a su vez estado de convulsión de la paciente. La paciente pierde el conocimiento, empieza a ser un estado convulsivo,
donde eso es el estadio más grave de la presión en la embarazada. Esto no se da fuera del embarazo, es un proceso característico de la embarazada. Junto con la eclampsia se puede instaurar el síndrome de HELLP. El síndrome de HELLP es también, dentro de la gravedad hipertensiva del embarazo, un trastorno hepático y de coagulación de la paciente, donde ya es una medida extrema, donde nosotros en medicina tratamos de no llegar a ese estadio y actuar en forma precoz, preventiva, para que no se desarrolle, porque puede ser mortal para la paciente y el bebé, ¿no? Lógicamente. Entonces, ante el diagnóstico de un cuadro de hipertensión arterial, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, básicamente encuadrar a la paciente en qué parte de la hipertensión está, si es leve, moderada, grave, y a su vez dar un tratamiento y un control estricto. Hay que tenerle respeto a esta enfermedad, ya que, como dijimos, puede ser muy leve, muy grave. Entonces, los controles estrictos son muy importantes y actuar en forma adecuada. Es decir, si un bebé tiene que nacer antes de tiempo, tiene que hacer donde haya neonatología. Y tiene que haber también terapia intensiva para la madre, ya que puede requerirlo, en el caso depende de la gravedad de la paciente. Pero siempre hay que tener mucho respeto a la hipertensión, ya que a veces no da ningún síntoma y puede bruscamente dar toda la patología en el cuerpo fetal y materno. Bueno, ha sido un placer la visita, como siempre, con estos micros. Además de aprender, lo tenemos en cuenta todos los consejos para no llegar a situaciones desde lo preventivo y bueno, también los tratamientos y los consejos profesionales para que las mujeres que están atravesando el embarazo lo hagan de la manera más saludable por su propio bien y obviamente por la vida de su bebé. Quedaría simplemente recordar vías de contacto para que nuestros televidentes, familias que están buscando un embarazo o mujeres que están atravesando una situación o bien controles regulares, como también es parte de la promoción de la salud, puedan comunicarse y tomar su turno. Sí, el consultorio queda en calle Mitre, 1268, y el teléfono es el 495-2874.